muchísimas gracias por la invitación pues es un verdadero privilegio estar aquí con ustedes compartiendo pues este valioso tiempo de formación que todos tenemos, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que cualquier expositor de cualquier charla, cátedra, conferencia, etcétera, yo tengo de experiencia docente un poquito más de 35 años como profesor. Recientemente me jubilé de la universidad hace unos días, después de 25 años de dar cátedra en la universidad, en el área de licenciatura y de maestría, y pues siempre la mayor ganancia es el aprendizaje que me llevo de todas las personas, ¿no? Porque el compartir experiencias, compartir puntos de vista, pues es lo que nos hace crecer a todos, ¿no? Y esta no es la excepción. Y este tema, que pareciera un tema pues muy sencillo, pues es un tema muy importante, ¿no? Porque como laicos sabemos que pues tenemos una gran responsabilidad en el tema de la legalidad, ¿verdad? El fomento de la cultura de la legalidad que pues nos debe de ocupar un poquito más, ¿no? Ahora que vemos pues un país con tanta dificultad, ¿verdad? Con tantas contradicciones, con tantas situaciones que no están favoreciendo pues el pleno desarrollo de la persona, que no abonan a la construcción del bien común, que ustedes pues ya estudiaron todos estos temas, ¿verdad? De bien común, y que no abonan a lo que es en sí el verdadero bien común, ¿no? Que es el conjunto de condiciones que llevan a la plena realización de las personas, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a tratar en esta noche, de abordar brevemente, pero para luego dar un espacio a comentarios, a preguntas, si las hubiera, pues es hablar del tema de las leyes, ¿no? ¿Para qué sirven las leyes? Se titula la charla, ¿no? Pues en este contexto de este proceso de formación que se hace desde de que nace la iniciativa en el Consejo Nacional de Laicos y que se comparte desde luego con el prestigio de la Universidad Pontificia de México y con el aval de la DELAI, de la Dimensión Episcopal para los Laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que en estos momentos están celebrando su asamblea, los obispos de México, ¿verdad? Pues partimos de que ya algo que comentaba Mariana, ¿no? El tema de que pues estamos viendo un momento de crisis, ¿verdad? Ustedes escucharon pues en la lectura de algunos de mis datos personales que soy miembro de la Orden de los Caballeros de Colón, y pues el primer presidente católico de los Estados Unidos que era caballero de Colón, no se sabe mucho de ese dato, ¿verdad? Pues fue el presidente John F. Kennedy, ¿verdad? Trágicamente asesinado. Y él expresaba esta frase, ¿verdad? Que habla de cómo está en el idioma chino, que es un idioma eminentemente gráfico, ¿verdad? Cómo está representada la palabra crisis, ¿no? Con dos gráficos, dos pinceladas. La primera que significa peligro, que definitivamente estamos en una situación de mucho peligro. Estamos en una situación de mucha definición de las situaciones que como país nos toca enfrentar. Pero al mismo tiempo, la otra pincelada de la palabra china, del signo gráfico chino de la crisis, es la oportunidad. Y él decía, en una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. Y precisamente estos espacios de formación deberían de pues, hacernos abrir nuestro criterio, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, ¿verdad? De no verlas con pues un poco de pensar qué puedo yo hacer por México, ¿no? O sea, qué tanto puedo yo, persona, individuo, hacer por mi país, o qué puedo aportar yo entre 126 millones de mexicanos, más o menos, que somos ahora, y tampoco verlo como algo imposible, ni tampoco verlo como algo que no nos incumbe, porque nos incumbe a todos, ¿no?
Y tenemos ahora una enorme oportunidad, y la oportunidad está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? La oportunidad está el 6 de junio como una acción concreta, no la única, ¿verdad? Porque a veces pensamos que la participación social o política se circunscribe al tema electoral, no es la única, pero sí es una muy importante que nos da la oportunidad de poder participar, ¿no? Y en un tema legislativo como este, ¿verdad? Pues la oportunidad es muy grande. Entonces, ante el peligro, reconoce las oportunidades. ¿Y qué es lo que quisiera proponerles? Un itinerario para darle un poco de forma a los diferentes conceptos que vamos a comentar aquí. Empezando primero por definir por qué es un tema relevante, ¿no? Porque es un tema importante que abordemos, partiendo desde luego de pues, que es una ley, algo que pues todos tenemos una concepción, una idea, pero pues vamos a ir tratando de desentrañar su verdadero sentido y saber cómo se crea una ley, que seguramente lo sabemos o nos servirá algún de repaso o de recordar, ¿verdad? Pues creo que a todos nosotros los aquí presentes, pues en la escuela sí tuvimos la oportunidad que ya no tienen ahora los niños de México de recibir clases de cultura cívica, ¿no? De civismo, como le llamamos, ahora ya está eliminado de la formación de los niños, pero pues sabíamos cómo se daban esta forma de organización del Estado, cómo funcionaba, etcétera. Y es importante saberlo porque de ahí deriva el vivir en lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Y cómo está la situación en México del Estado de Derecho? Para pues seguir viendo cómo están algunos ejemplos de leyes en México y pues terminar con la parte que a nosotros como laicos nos toca en toda esta problemática, ¿no? Y empezamos señalando por qué es relevante este tema, citando un estudio, un trabajo que se hizo con metodología científica, donde se hace una encuesta nacional de cultura constitucional que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el instituto más prestigioso en materia de investigación jurídica del país. Y esto lo hace con motivo, ¿verdad?, del 100º aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, lo hacen en el año 2017, a 100 años de la Constitución, y hace una serie de preguntas a población abierta, con una metodología establecida, y los resultados de esta consulta son verdaderamente de llamar la atención y preocupantes, ¿no? Porque en esta encuesta el 84% de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada. Es decir, tenemos una Constitución, es la ley más importante del país, es la llamada la Carta Magna, ¿verdad? El máximo ordenamiento legal, la ley suprema del país, y el 84% de los mexicanos considera que no se cumple, o se cumple muy poco o casi nada. Pero además, más del 56% digo que conoce poco la Constitución, y eso no es privativo de los ciudadanos. Si ustedes han visto seguramente en algún reportaje televisivo, algunos medios de comunicación hacen a los diputados, sobre todo, que se renuevan cada 3 años, les hacen preguntas sobre cosas tan básicas como cuál es el artículo constitucional que consagra el derecho a la educación, o el que consagra el libre ejercicio de las profesiones, o el que consagra la libertad de expresión, el derecho de petición, el derecho al trabajo, el derecho de propiedad, y a duras penas, más del 90% de las veces los diputados no saben ni siquiera estas cuestiones tan básicas, ¿verdad? Si esto lo vemos en los legisladores, pues evidentemente que eso se replica en de los ciudadanos, ¿no? Tampoco nadie recuerda, muy poco recuerda, más de la mitad, del 53% casi, desconoce qué año se aprobó la Constitución, el 5 de febrero de 1917, pero y tampoco lo relaciona con la Revolución Social Mexicana, que fue pues, la consecuencia, ¿verdad?, de la revolución, la promulgación de la Constitución que actualmente nos rige, ¿no? Y no hay una vinculación entre eso. Entonces estamos desligados totalmente de esta ley que es la que rige en sí nuestra vida, ¿no? Y preguntas todavía más preocupantes. 1 de cada 4 mexicanos considera que violar la ley no es malo. Lo malo es que te sorprendan.
como decimos vulgarmente, ¿no? Si te cachan, pues ahí está lo malo, ¿no? No en que, en que la ley no la cumplas, sino en que te sorprendan, que te descubran, que te cachen, como decimos, ¿no? Coloquialmente. Entonces, vean ustedes cómo la manera de contemplar el cumplimiento de la ley, pues no está muy presente, a pesar de que no podemos catalogar al pueblo mexicano como un pueblo que realmente no cumple la ley o que le importa poco la ley, ¿verdad? Porque siempre hay esta leyenda urbana de que aquella famosa orden de hágase la ley, pero no se cumpla, ¿no? Pero realmente no hay una cultura general de que sea así. El mexicano no es una persona que busque no cumplir la ley, sino que no se nos ha inculcado realmente esa importancia de la cultura, de la legalidad, de la importancia cuando se conoce y se aprecia realmente, se puede valorar, ¿no? Y vean ustedes, casi el 47% consideró que una comunidad tiene derecho de tomar justicia por mano propia. Y esto es realmente preocupante porque de las leyes surgen también las instituciones. Y de las instituciones surge, pues precisamente aquellas que pues regulan la sana convivencia de las personas, que finalmente sería uno de los propósitos de las leyes, ¿no? Entonces, si las personas no confían en las instituciones, creo que pues no pasa una semana sin que no vea uno en los medios algún reportaje de gente que quiere tomar justicia por mano propia, ¿no? Porque esté harta de sufrir toda clase de asaltos o de inseguridad y de pronto cuando encuentran a un delincuente, pues la comunidad pues quiere lincharlo, no quiere tomar justicia por mano propia porque no encuentran un eco en las instituciones que son fruto de las leyes. Y este dato que realmente también es preocupante, ¿no? El 27.3% consideró que estaba de acuerdo que un funcionario público podía aprovecharse de su puesto siempre y cuando hiciera cosas buenas, ¿no? Oiga, pues es que este alcalde hizo un estadio muy importante para la población de aquí. Sí, nada más que en la realización de la obra, ¿verdad? Hubo un acto de corrupción y se enriqueció este gobernante, o hizo esta avenida, o hizo todos estos servicios de alumbrado público, etcétera. Pero pues aunque haya habido corrupción, realmente hizo algo bueno, ¿no? O sea, iluminó la ciudad y hizo nuevas calles o avenidas, o hizo tales o cuales instalaciones, o este hospital, o estas otras obras benéficas para la comunidad, ¿no? Pero no hay una apreciación importante de que es el deber de los funcionarios hacerlo, ¿no? Entonces, esta encuesta nos refleja un tema preocupante, que es el tema de las leyes, que es el tema de las instituciones. Y si esto lo unamos a el tema que creo que es más lacerante para nuestra sociedad, ¿no? El tema de los delitos que se cometen en el país, ¿no? Y de ahí viene la llamada así, tristemente, cifra negra de la justicia en México, ¿no? Y esta cifra negra de la justicia en México nos muestra que el 93.2% de los delitos que se cometen en el país no se traduce en una denuncia y menos en una carpeta de investigación o una averiguación previa, como antes se le llamaba en el anterior sistema de justicia penal, ¿no? Porque los delitos no se denuncian. Las personas ya no confían en las instituciones, no confían en que se les puede impartir justicia. Incluso es un acto de miedo, de temor acudir, por ejemplo, al Ministerio Público o a las fiscalías a presentar una denuncia. Primero, pues porque el tiempo que se van a llevar, el tiempo que les van a hacer perder, el número de diligencias que van a tener que hacer, y luego, pues cuando su reclamación del delito de que fue víctima, pues no prospere, no avance, y empiecen a haber actos de corrupción de terceros, de abogados, de gente que pulula ahí en esos medios, ofreciendo sus servicios para agilizar mediante el pago de una cantidad de dinero el trámite que debería de fluir de manera natural, sin que hubiera nada que mediara para que la situación se fuera resolviendo y fuera avanzando la averiguación, pues hace que se caiga en ese desánimo, ¿no? En esa
pues esa falta de confianza en las instituciones y en las leyes, en las autoridades, y eso se traduce entonces en un problema de gravísima impunidad que se vive en el país. Entonces, estamos en un círculo vicioso, ¿no? Y por eso los delincuentes saben que pueden delinquir. Imagínense ustedes si menos del 7% de los que cometieron un delito van a ser sometidos a proceso en base a esta estadística comprobada, ¿no? Entonces, estos son temas preocupantes que tienen que ver con las leyes, ¿no? Y entonces, ¿qué es una ley finalmente? Vamos a ver dos conceptos, uno que es eminentemente gramatical, ¿verdad? Y otro que es un poco más técnico, pero vamos a ver cómo hay elementos tan comunes a estas dos definiciones. La definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española es una definición que establece que la ley es un precepto que dicta una autoridad competente, que manda o que prohíbe algo que está acorde o en consonancia con la justicia y que está para el bien de los gobernados. Es una definición gramatical de lo que debe ser la ley, pero una definición más técnica, una definición tomada de un diccionario especializado, nos dice algo muy similar, regla de acción impuesta por la suprema autoridad que ordena o prohíbe algo, siempre en consonancia con la justicia, y dice, y para el bien común de los gobernados. Vean cómo estos conceptos de doctrina social de la iglesia, que no es otra cosa que yo le llamo así, ¿verdad? Para entenderla, teología para no teólogos, ¿verdad? Como decíamos algunos, teología para domis, ¿no? Como decir, para los legos en la materia, ¿no? Si queremos saber de teología, no tenemos más que consultar el compendio de la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Y sin ser teólogos podemos aprender muchísimo de teología, que eso es la doctrina social. Es la teología compendiada y explicada, entendida para que cualquiera de nosotros la pueda estar a nuestro alcance. Si analizamos estas dos concepciones, nos vamos a encontrar entonces cuál es esa razón de ser de la ley. ¿Cuál es como se le llama en el argot jurídico? ¿Cuál es la finalidad última, la teleología de la ley? La teleología es la finalidad última que se busca, en este caso de la ley. ¿Cuál es esa razón de ser? En primer lugar, dice, está el bien de los gobernados, ¿no? El bien, busca el bien. En ambas definiciones vemos el concepto del bien y el bien común ahí presente como la razón de ser. ¿Y quién es el destinatario? Pues evidentemente que los gobernados, ¿no? O sea, los ciudadanos, los gobernados, todos. Entonces, si nosotros tratáramos de unir los elementos claves para llegar a la definición de una ley, diríamos que la ley es la suma de la persona más el bien común. Persona más bien común es igual a ley. Entonces, ninguna ley puede estar desligada de tener la finalidad de buscar el bien común y tampoco ninguna ley podrá estar desvinculada del destinatario de la ley, que es la persona humana, el ser humano. ¿verdad? La ley no tiene sentido, decía Emmanuel Kant, un gran filósofo, si no tiene como destino al hombre, al ser humano, a la persona. Si no, pues la ley carece de cualquier sentido. Y también carece de sentido si no busca el bien común. ¿Y cómo se crea en México una ley? Pues eso lo sabemos, ¿verdad? A nivel federal, pues están las dos cámaras legislativas, la que se va a renovar ahora el 6 de junio, que es la Cámara de Diputados, con 500 diputados, ¿verdad? Tanto de representación proporcional como plurinominales, y por 128 senadores que duran en el cargo 6 años y que en esta ocasión no se van a renovar, sino hasta el año 2024. Y a nivel local están las cámaras de diputados o asambleas legislativas, según corresponda, ¿verdad? Con un determinado número de diputados. Como escucharon también en la lectura de mis datos, pues yo soy originario y radico en la ciudad, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y aquí en el estado de Yucatán, pues la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, está compuesto por 25 diputados, ¿no? Y en cada entidad así está conformada. Entonces, estos son los órganos encargados de la creación, aprobación
de las leyes, ¿verdad? Son digamos, su principal responsabilidad es realizar este proceso legislativo para crear una ley o modificar una ley. ¿Y quién tiene derecho entonces a presentar una propuesta de ley, ya sea una ley nueva, ya sea una reforma de ley, que se presente y que sea tramitada por los poderes legislativos y que tenga como producto final una nueva norma o una reforma a una norma ya existente? Pues en primer lugar, desde luego, el presidente de la República, ¿no? Tiene el derecho de presentar iniciativas de ley, tanto leyes nuevas como modificaciones. Obviamente que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los diputados de los congresos de los estados. Pero algo interesante, y nosotros los ciudadanos de a pie, o sea, usted, tú, yo, cualquiera de los aquí presentes, tendría derecho a presentar una propuesta de ley. Los ciudadanos tenemos esa posibilidad de que, sin esperar que los diputados hagan lo propio y sin necesidad incluso de acudir con los diputados, casi a veces lo hacemos a nivel así de súplica o de ruego, siendo ellos nuestros representantes, pidiéndoles que se aboquen al estudio de una ley o que reformen una ley o que propongan una ley nueva o una reforma a una ley, desde la Constitución hasta cualquiera de las leyes de menor jerarquía. Y la respuesta es sí, sí podemos, los ciudadanos, nosotros, cada uno de los que estamos aquí viéndonos en estas pantallas, hasta los que no nos estamos viendo, tenemos la posibilidad de formular una iniciativa de ley. ¿Y esto por qué? Porque en el año 2012, si alguno de los aquí presentes recuerda, hubo una gran reforma política, y esa reforma política incluyó conceder a los ciudadanos la posibilidad de participar en lo que se llaman los mecanismos de participación ciudadana. Y en estos mecanismos de participación ciudadana, algunos están en manos de autoridades, como un referéndum, como un plebiscito, ¿ah? O una consulta popular, pero hay otros que son propios de los ciudadanos. Y el mecanismo de participación ciudadana que estableció la Constitución en el artículo 35, en su fracción séptima, en el año 2012, es lo que se llama la iniciativa popular. Y la iniciativa popular es precisamente eso, que no solamente un diputado, un senador, el presidente de la República, un diputado local puedan presentar propuestas de ley, sino también lo podemos hacer nosotros, cualquiera de nosotros. Y eso se ha traducido en que, pues, en muchos estados de la República se vayan promulgado leyes de participación ciudadana. En algunos casos en legislaciones electorales, pero ahí más bien están contempladas estas figuras utilizadas por los poderes públicos, fundamentalmente los poderes ejecutivos, del referéndum o el plebiscito. La iniciativa popular no siempre está en leyes electorales, entonces se fueron creando leyes de participación ciudadana. En el estado de Puebla entiendo que no hay una ley de participación ciudadana, pero ya hay propuestas de ley que están discutiéndose en los congresos. No encontré en la investigación que hice así muy rápida que ya hubiera aprobada una ley de participación ciudadana, pero la propuesta, que sí la conocí, de una propuesta presentada y que está en proceso en la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Puebla, hay una propuesta de ley de participación ciudadana para el Estado de Puebla, donde sí se contempla la iniciativa popular. En algunos casos, fíjense ustedes, en algunas entidades federativas, incluso basta la petición de un solo ciudadano para que ese ciudadano acuda ante el Poder Legislativo y directamente presente una iniciativa. Y el Poder Legislativo está obligado a darle trámite, el mismo trámite que le daría así la presentara un diputado o el gobernador del estado en las entidades federativas. La misma importancia y el mismo trámite. Ese es el tamaño de la posibilidad que tenemos como ciudadanos y no lo sabemos. No lo sabemos, y como no lo sabemos porque no conocemos las leyes y no conocemos ni nuestra propia constitución, pues no le hemos dado esa importancia
que este enorme derecho tiene para todos nosotros. Y nosotros es nuestra responsabilidad construir el Estado de Derecho, porque cuando se habla de Estado de Derecho se piensa que son cosas de abogados, ¿no? Que son cosas de funcionarios, de autoridades, no son cosas de nosotros los ciudadanos de a pie. Pero la realidad es que es algo que nos atañe a todos, ¿no? Porque finalmente, decíamos, todo esto abona al Estado de Derecho, ¿no? ¿Y qué es el Estado de Derecho? Pues aquí hay que considerar un aspecto importante. Hay dos principios fundamentales que se utilizan, ¿verdad?, para la actuación tanto de los servidores o funcionarios públicos como de los ciudadanos. Por un lado está el llamado principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Es aquel que establece que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Es decir, ningún servidor público, ningún funcionario público puede hacer absolutamente más que aquello que una ley le diga. Es decir, la actuación de un servidor público, de un funcionario público, está limitada y acotada a las facultades, a las atribuciones, a lo que puedan hacer, que estén establecidas en una ley. Por eso los funcionarios no pueden hacer lo que les dé la gana. Y si lo hacen, y si transgreden ese marco legal de actuación, de que la ley le va a establecer sus atribuciones, pues incurre incluso en un delito, ¿no?, que se llama abuso de autoridad. Por otro lado, los ciudadanos, nosotros, los que no somos servidores públicos, los que no somos funcionarios, ¿qué principio nos rige? Nos rige otro principio que se llama el principio de libertad. ¿Y el principio de libertad qué implica? Que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley nos prohíba o no nos impida o no nos limite. A contrario de los funcionarios, nosotros los ciudadanos podemos hacer todo aquello que en una ley expresamente no esté prohibido hacer o no esté limitado a hacer. O que, pues evidentemente que para ciertos actos se requieren ciertos requisitos y bueno, pues hay que cumplir los requisitos para poder ejercitar un derecho. Pero ajustándonos al marco legal, nosotros podemos hacer todo aquello que expresamente no nos esté prohibido. Y de todo esto abona la construcción del Estado de Derecho, que implica de las autoridades, pues estar sujetos a las leyes, principalmente, obviamente, a la Constitución, porque eso permite, ¿verdad?, el sistema de pesos y contrapesos incluso dentro de los mismos órganos del poder. Cuando esto se desequilibra, entonces vienen todas estas situaciones de conflicto, de crisis. Si el Poder Ejecutivo tiene mayores atribuciones o ejerce mayores atribuciones o ejerce mayor influencia sobre los otros poderes, sobre el legislativo o sobre el judicial, entonces el Estado de Derecho se ve quebrantado porque se desequilibra esa justa balanza que debe darse entre lo que cada uno de los poderes puede hacer, ¿verdad? Hoy, si el presidente de la República dice algo y el Congreso Federal tiene una mayoría suficiente del partido del presidente en turno, pues va a hacer lo que diga el presidente. Se rompió ya el equilibrio. O si el gobernante en turno, presidente de la República o gobernador, emite una ley eminentemente inconstitucional que vulnera derechos o que va en contra de la propia Constitución o de leyes existentes, y esto es impugnado ante los tribunales, y el Poder Judicial es el garante, es el órgano del Estado que va a garantizar que las leyes se cumplan apropiadamente y que no se rompa ese marco legal. Si ese Poder Judicial se somete a esa decisión del Ejecutivo y da por buena y valida una ley a todas luces inconstitucional, se rompe ese Estado de Derecho y se rompe ese equilibrio. Entonces, en un Estado de Derecho tiene que darse este equilibrio, porque además el Estado de Derecho implica no solamente que existan las leyes y que todos nos ajustemos a ellas, autoridades, ciudadanos y gobernados, sino también implica que haya mecanismos de participación activa, de participación democrática, donde sean precisamente la participación activa de los gobernados lo que haga que el funcionamiento de las instituciones se dé apropiadamente. Y hoy los mexicanos hemos construido a lo largo de los años
principalmente en los últimos 50 años, se han construido instituciones muy importantes con ciudadanos al frente, y una de ellas es el Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Que hoy por hoy se conserva con ciudadanos, aun cuando se pueda cuestionar que su origen sea por preferencias de un partido o del otro, son ciudadanos que están encabezando, pues ni más ni menos que el órgano garante de la legalidad de los procesos electorales en el país, y así como esos muchos más. Cuando esto se pervierte y se desdibujan estas instituciones, o se trata de atentarlas, de menoscabar sus atribuciones, se va rompiendo ese Estado de Derecho, esa participación activa de la democracia. En el marco del Estado de Derecho, hay una organización muy importante a nivel mundial que se llama el World Justice Project. El World Justice Project hace cada año también una encuesta y saca el índice de Estado de Derecho, de cumplimiento de Estado de Derecho de todos los países, de la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Y ellos establecen precisamente que un Estado de Derecho sustenta una comunidad de igualdad de oportunidades, ¿verdad? De paz, de base del desarrollo, de transparencia y rendimiento de cuentas, de respeto de derechos fundamentales, pero dice algo que es bien importante. Dice, tradicionalmente se ha visto como algo de abogados, de jueces, de autoridades, pero los problemas cotidianos de inseguridad, de justicia, de gobernanza, nos afectan a todos, de manera que el Estado de Derecho nos debe involucrar a todos. No es algo que esté en manos de otros o de las autoridades, sino está en manos de todos nosotros, y a todos nosotros debe de importar. ¿Y cómo está México en ese índice de Estado de Derecho, verdad? En ese índice de Estado de Derecho se hace en dos, digamos, en dos vertientes. Una es la que se hace a población abierta y la otra es la que se hace a lo que llaman ellos expertos, ¿no? En algunas ocasiones, parte de mi experiencia en la parte docente y académica, también me tocó ser durante 6 años el director de la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad Marista en Mérida, y fui convocado a esta encuesta que hace World Justice Project varios años como experto, considerado así por la responsabilidad que tenía, y se hace una serie de preguntas y cuestionamientos para evaluar el cumplimiento de las directrices más importantes del Estado de Derecho, ¿verdad? Y se hace esto en un ámbito de determinado número de países, que son 128. Vean ustedes el lugar de México en el ranking global 2020, que es el último publicado, ¿verdad? De 128 países, México está en el lugar 104. Y están por arriba de México 2 países africanos, ¿verdad? Y un país centroamericano, que no quiere decir que sea menos que México, ni mucho menos, desde luego, pero uno pensaría que México está mucho más avanzado que países de África o de Centroamérica, ¿verdad? Que tienen un mayor nivel de desarrollo, una mejor calidad de vida. La realidad es que no es así. En el índice de Estado de Derecho estamos muy por debajo. Y eso visto por organismos totalmente objetivos, independientes, que pues lo que hacen es rescatar opinión de la población y de los expertos o los conocedores de estos temas, ¿no? Otro organismo muy respetado es Transparencia Internacional. Y Transparencia Internacional publica con cierta frecuencia lo que llaman ellos el Barómetro Global de la Corrupción, ¿verdad? Este Barómetro Global de la Corrupción, en el caso de México, para el 2019, reveló que, así como decíamos, los funcionarios están obligados al cumplimiento de la ley y de las instituciones, también los ciudadanos, ¿verdad? Pero este Barómetro Global de la Corrupción reveló que 1 de cada 3 personas en México tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o a un servicio público. Y donde más se representó fue en temas de policía, justicia y servicios públicos básicos, ¿no? Aquello de, oiga, pues la infracción de tránsito que cometí por descuido, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Donde, pues, en lo que
me detienen y el agente de tránsito me empieza a hacer ver, ¿verdad?, que pues he estado yo infringir el reglamento de tránsito y me invoca el artículo del reglamento de tránsito y me dice que se tiene que llevar mi vehículo. Yo no sé, porque no conozco las leyes, que ninguna infracción administrativa, hagan de cuenta por alguna infracción de tránsito, amerita que a nadie le quiten su vehículo. Eso está prohibido en la Constitución, pero si la gente me lo dice y como yo no conozco la ley, pues entonces pues estaré pues pensando, híjole, y ahorita que estoy yendo a tal diligencia o a tal cosa, o estoy yendo por mi hijo al colegio o por mi nieto, o estoy yendo a una junta de trabajo importante, o me estoy trasladando a un lugar donde tengo un horario para llegar y voy a llegar tarde y me dicen que se va a llevar mi vehículo, pues evidentemente que muchos pensarían que la manera fácil de resolverlo, pues es gratificándole a la gente, le decimos nosotros, ¿no?, que es un acto de corrupción total, ¿no? Y eso es tan común, ¿verdad? Que muchas veces algunas personas ya lo ven como algo normal, como algo cotidiano, ¿no? Y eso se refleja en esta encuesta, que también nos revela la importancia del Estado de Derecho, porque si nosotros conociéramos nuestros derechos, si conociéramos las leyes, nada de esto ocurriría. Yo tengo que asumir la responsabilidad de los actos en que incurro. Si yo cometí una infracción de tránsito por descuido, me pasé un semáforo en amarillo o en rojo, o estaba conduciendo a exceso de velocidad por la prisa, pues me detendrán y me pondrán mi infracción y pagaré mi infracción, mi sanción, mi multa. Pero no tienen por qué detener mi vehículo si mis documentos están en orden, si mis cosas están correctamente en todo lo que cabe y infringir la norma, pues me haré acreedor a la sanción proporcional a la infracción. Pero si me amenazan que la infracción es mayor y yo la ignoro, pues entonces empezarán otra historia también derivada del desconocimiento de la ley. ¿Y qué nos dice la doctrina social de la Iglesia de la ley? Que es algo bien importante, ¿verdad? El numeral 88 nos dice las normas o las leyes realmente son directrices, ¿verdad? Son directivas que nos marcan el camino, que nos dicen cómo debemos de conducir nuestras relaciones entre los miembros de la sociedad para buscar ese bien común, para buscar esa plena realización, ese pleno desarrollo al que todos aspiramos. Esa es una norma, es una directriz de vida que nos va a decir cuál es el camino a seguir para lograr ese bien común. Dentro de esto están los derechos fundamentales, lo que nos llamamos derechos humanos, que los derechos humanos no son graciosas concesiones del Estado, no es algo que la autoridad o la ley pues nos confirió, son derechos que existen por existir el ser humano mismo, que lo que ha hecho la ley nada más es incorporarlos y ponerlos por escrito para que queden expresados de manera clara y concreta, y eso entonces obliga a todos, autoridades y ciudadanos, a respetarlas, ¿verdad? Y estos principios fundamentales, pues también tienen la obligación de ser respetado, la obligación de que la comunidad social, la comunidad política, lo considere una norma objetiva, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos cuando se trata de fundar estos derechos fundamentales, esos valores en mayorías, en consultas, en opiniones, ¿no? No puede estar construido sobre eso, sobre todo porque los derechos fundamentales, los derechos humanos, están basados en la ley natural. Y la ley natural es una ley moral que es objetiva. Nosotros sabemos, sin que tengamos que tomar un curso de doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? No sabemos qué está bien y qué está mal. Cuando hacemos algo, estamos plenamente conscientes de si estamos obrando bien o estamos obrando mal. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque nosotros, cada uno de nosotros tiene grabado en el corazón esa ley natural que nos hace saber qué está bien y qué está mal de lo que hacemos. Y esa ley natural que está implícita en nosotros mismos, ¿verdad? Lo que algunos le llamamos la voz de la conciencia, como le queramos llamar, el pepito grillo, como le queramos decir, ¿verdad? Que nos hace
verdaderamente saber que estamos haciendo mal. Y eso es muy diferente a tratar de justificar algo que hacemos mal, ¿verdad? Porque a veces pues, caemos en esa actitud, ¿verdad? De pretender justificar algo que sabemos que está mal, pero aún así lo vamos a hacer y buscamos alguna justificación. Pero nosotros sabemos en conciencia, ¿verdad?, que eso está mal y que eso no es la manera correcta de proceder. Y eso hace entonces que cuando nosotros estamos por el otro lado, frente a una ley que consideramos injusta, ¿verdad?, nos coloca entonces en un dilema, ¿no? Estamos ante un problema de conciencia. Cuando a mí, por un mandato, una ley, me dicen que debo de hacer algo que para mí implica el incumplimiento de un deber moral, tengo por un lado la ley que es obligatoria y por otro lado tengo mi formación moral que me dice que eso que una ley civil dice es moralmente ilícito para mí, no es correcto para mí. Yo tengo en ese caso la obligación de negar, no solamente el deber de negarme, sino la obligación del rechazo, ¿verdad?, a esa legislación, ¿verdad? Y es lo que se llama como la objeción de conciencia, ¿verdad? Y la objeción de conciencia nunca podrá ser objeto de sanción, ¿verdad?, porque tiene que estar protegida la objeción de conciencia. En el caso de México, pues todavía se sigue discutiendo el tema de la Ley General de Salud, que impone al personal de salud ya la posibilidad, o le permite, perdón, la posibilidad de ser objetores de conciencia, de no participar, por ejemplo, en un aborto, a reserva de que pues, la propia institución pues tenga personal que sí se preste a hacer esa acción, a todas luces inmoral e ilegal, pero pues que en esa norma está permitido y que hoy está disfrazado con muchos otros nombres, como vamos a ver a continuación. Pero vaya, digamos que hay un atisbo ahí de una objeción de conciencia. ¿Y esto por qué? Porque miren, hay digamos, la trilogía de derechos fundamentales hoy por hoy, de los más importantes que han estado en el olvido, están en un precepto constitucional que ha pasado totalmente inadvertido para todos, ¿verdad? Y este artículo constitucional tan importante consagra 3 derechos fundamentales que son de los más relevantes, sobre todo en estos tiempos y en estos momentos. Y esos 3 derechos fundamentales, esas 3 libertades, son la libertad de conciencia, ¿verdad?, la libertad de pensamiento y la libertad de religión. Estos 3 derechos están en el artículo 24 constitucional. El artículo 24 constitucional ha sido visto de una manera muy parcial y muy sesgada, porque este artículo ha sido, dijéramos, analizado solamente como el tema de la libertad de culto, ¿no? Que la libertad de culto, dijéramos, es solo una pequeña parte de la libertad religiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el último párrafo, ese artículo 24 constitucional, dice que los actos de culto público se celebran en los templos y extraordinariamente fuera de los templos, y de acuerdo a una ley reglamentaria. Y de ahí vino, de ese artículo 24, en el año 92, la reforma en materia religiosa que reconoció personal jurídica a las iglesias y que promulgó la ley de acción religiosa y culto público. Pero este artículo constitucional establece, y vean, lo dice claramente, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y tener que adoptar la que sea de su agrado, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿cómo puede una norma hoy establecer ideologías? Que la ideología de género, del gender, como le llamen, esta ideología o esta corriente, el propio Papa Francisco ha dicho que es una colonización de nuestra mente. Es decir, trata de incidir directamente en una libertad que es inherente al ser humano, que es la libertad de
convicción ética, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las libertades que están en la Constitución? Para que estas libertades tengan su pleno cumplimiento, su plena realización, se necesita que tengan una legislación que se llama la ley secundaria. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. El derecho al trabajo está en el artículo 123 de la Constitución Federal. Pero de ese artículo 123 se desprende la ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional. Sin embargo, y lo mismo podemos hablar de la Ley General de Educación o todas las demás leyes, ¿no? Que existen, que se derivan de una libertad sustancial que está en la Constitución consagrada y se traduce en una ley reglamentaria. No hay, en este caso, ley reglamentaria de estas tres, de esa trilogía de libertades fundamentales. Y esta trilogía de libertades fundamentales pretende la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y convicciones éticas, la libertad de conciencia. Y estas tres libertades, créame, si tuviéramos una ley reglamentaria, blindaría totalmente cualquier intento de imponer en una ley ideologías que vayan en contra de las convicciones, del pensamiento y la conciencia de cualquier persona. La blindarían porque no permitirían, serían contrarias totalmente a la, serían inconstitucionales todas las leyes que atentaran contra estas libertades. Y hoy por hoy en México tenemos muchas leyes que ya están atentando contra estas libertades. Ahorita lo vamos a comentar, ¿no? El paquete de 48 normas que están a punto de terminar su proceso de aprobación en el Congreso Federal, donde están incluidas una serie de atrocidades, vamos a comentarlas también, que van totalmente en contra de esas tres libertades. ¿Por qué? Porque no se ha legislado en el tema, no hay una ley que reglamente, que haga de manera pormenorizada, establezca las formas y los procedimientos para que estas tres libertades sean protegidas. Así como tenemos un derecho de amparo y derecho de protección respecto a actos arbitrarios de autoridades, que está en una ley reglamentaria, que es la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Deberíamos de tener una ley reglamentaria, ¿verdad? También de estas tres libertades y no la tenemos. No existe en México y existe este artículo que decimos está totalmente olvidado. ¿Qué nos toca hacer en materia legislativa? Miren, nosotros somos muy, es fácil, porque además es totalmente válido y es incluso conveniente, ¿verdad? Que nos pronunciemos, que reaccionemos ante acciones que consideramos nosotros arbitrarias de autoridades o de grupos sociales que quieren imponer formas de ser, formas de pensar, que quieren imponer, en el caso de las leyes, normas que atenten contra la vida, que atenten contra la familia, el matrimonio, las instituciones fundamentales de la sociedad. Está perfectamente bien ir a marchas, a plantones, acudir a los congresos, a manifestar nuestro desacuerdo con pancartas, etcétera. Y está muy bien. Si hay un movimiento, pongo un ejemplo, Frena o cualquier otro, que esté en contra de políticas públicas o de acciones de gobernantes que estén totalmente en desacuerdo, están en su pleno derecho, ¿verdad? De hacerlo. Pero junto con esa reacción que es buena, que es socialmente importante, que genera también una presión social para los funcionarios, los políticos, los legisladores, los gobernantes, debe de venir una acción. Y es entonces muchas veces donde nosotros nos quedamos en la reacción y no pasamos a la acción. Y esto los políticos lo saben muy bien porque son expertos en eso. Y saben que muchas veces los católicos, ¿verdad? Somos muy proclives a estas reacciones, a estas marchas pacíficas, a esta manifestación de desacuerdo con ciertas normas, ciertas leyes que nos quieren imponer,
a ir a acudir a los congresos, a hacer plantones, hacer marchas, hacer caravanas, hacer todas estas cosas. Pero saben también que ahí nos quedamos, ¿no? Nos quedamos ahí en ese estadio de cosas. No damos un paso más allá, no subimos un peldaño más en esa escalera que nos hará llegar a tener nosotros en nuestras manos la posibilidad de iniciar una ley, de promover una ley, no solamente de oponernos a una ley que nos quieran imponer, sino nosotros proponer las leyes que abonan a los valores que nosotros representamos. Y eso implica ser proactivos. Y si vamos a ser proactivos, debemos ser proactivos para construir el bien común. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay muchas formas. Miren, primero que nada, pues participando. Hoy por hoy estamos en una oportunidad única. Miren, no son pocas las legislaciones en el mundo que dejan totalmente en manos de los ciudadanos la organización de los procesos electorales. La jornada electoral está en manos 100% de los ciudadanos. Pero conozco a muchas personas a quienes les llegó su designación de parte de los organismos electorales porque fueron insaculados de acuerdo a la letra de su apellido, a su mes de nacimiento, etc., etc., para ser elegidos, para ser capacitados como funcionarios de las mesas de recepción de votos, de las casillas electorales, como le llamamos, y tienen que ir a tomar una capacitación. Y tristemente muchas de esas personas me han dicho, oye, qué flojera, no hombre, es mucho tiempo, es una pérdida de tiempo, además, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? No, la verdad es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para esas actividades. Y esa es la manera como nosotros podemos participar. Esa es la manera como nosotros verdaderamente podemos abonar y construir, participando. La oportunidad ahí está. En nosotros está hacerlo, en nosotros está participar, en nosotros está organizarnos entre las personas que tenemos los mismos intereses, entre nosotros está informarnos, analizar, ver la situación como está. Muchas veces no somos más proclives a decir, oye, pues voy a esperar que me digan por quién votar, ¿no? Y nadie me debe decir a mí por quién votar. Yo tengo una formación, yo tengo unos valores, yo tengo unos principios, yo tengo el criterio suficiente para poder analizar y ver qué es lo que más conviene a mi país, qué es lo que más conviene a mi entidad. Tenemos que salir a votar el peor enemigo de los ciudadanos y el mejor aliado de los malos políticos en todo el mundo es el abstencionismo. Y está documentado en investigaciones y en estudios académicos que las elecciones intermedias, es decir, la elección entre una elección presidencial y la siguiente, como es la del 6 de junio, es donde menos participación electoral de los ciudadanos hay. Y curiosamente, estudios académicos han demostrado que los lugares donde más hay religiosidad es donde menos participan en estas elecciones intermedias. Entonces, la participación es fundamental. Uno de los objetivos cuando se diseñaron estos cursos de formación entre la Universidad Pontificia de México, la DELAI y el Consejo Nacional de Laicos es dárselo a laicos como ustedes, pero para que lo repliquen con cuanto mayor número de personas puedan, con cuanto mayores grupos ustedes interactúen, de amigos, de comunidad, de parroquia, de su propio movimiento que no pudieron asistir, que tengamos efecto multiplicador en las personas, para que despertemos esa conciencia tan innecesaria. ¿Y por qué no ser candidato? Aceptar ser candidato. La política es la forma más alta de la caridad, ¿verdad? El Papa Francisco lo ha dicho, ¿verdad? Si queremos que la política cambie, que si decimos que la política es sucia, que los políticos son corruptos, pues metámonos a la política nosotros para cambiarla. No es de otros eso, es de nosotros, no es de otros, nos corresponde a nosotros.
Y en materia legislativa, ejercitemos nuestro derecho a proponer leyes. No necesitamos de los diputados, lo podemos hacer nosotros mismos. Infórmense. O si ustedes están en Puebla, acérquense a su congreso, acérquense a algún diputado que conozcan o alguna gente que esté relacionada con los diputados y pregúntenle cómo va la ley de participación ciudadana de Puebla. ¿En qué grado de avance tiene? ¿Qué pueden ustedes aportar? ¿Qué contenidos tienen? Infórmense, léanla, véanla, para que puedan ustedes tomar parte activa en esa participación. Una organización también muy importante que es el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, hizo un mapeo de los instrumentos de participación ciudadana en el país, ¿verdad? Y vio que en leyes electorales, como comentábamos, hay algunos de estos mecanismos, hay poco más de 25 leyes de participación ciudadana. Este estudio se hizo en 2018, 2019 me parece, y hay algunas leyes más de algunos estados se han sumado, pero son muy dispares las normas, ¿no? No hay una regulación heterogénea, no obstante lo cual, ¿verdad? Hay estados de la República que aunque basta un solo ciudadano, como Coahuila, como Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, un solo ciudadano presenta su iniciativa y tiene la misma importancia, se tiene que dar el mismo trámite que si lo hubiera hecho el gobernador del estado o el diputado. Entonces, estos mecanismos de participación son nuestros, están en nuestras manos. ¿Qué leyes tenemos en el país? Pues México, la Constitución, en su artículo primero, dice que todos gozan de los derechos fundamentales. Y el Código Civil Federal dice, desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley, y uno diría, oigan, qué maravilla, si la ley ya lo dice, porque esto lo dice el artículo 22 del Código Civil Federal, el derecho a la protección de la ley desde que un individuo es concebido. ¿Dónde está la trampa? Y dice, se tiene por nacido, se tiene por protegido, pero para los efectos de este código. Entonces, la trampa de para los efectos implica que solo pueda servir ese, pareciera magnánimo derecho de protección de un concebido, ¿no? Incluso en latín se le dice el nasciturus, ¿no? El no nacido, que tiene derechos el no nacido. Claro, sí los tiene. Tiene derechos, pero solo tiene derecho a heredar y tiene derecho a que le puedan donar algo, ¿no? Aunque no haya nacido, yo puedo en un testamento dejarle algo, o sea, un hijo, un nieto, con el solo hecho que esté concebido, que esté en el vientre materno, pues de mi hija o de mi nuera, ¿no? Igual le puedo donar cualquier cosa, una propiedad o algún bien que yo tenga, cualquier cosa. Solo esos dos derechos. Entonces esa entra bajo la protección de la ley, se le tiene por nacido y etcétera, pues está de manera muy acotada, muy pobre. Y esta es una ley que cada vez que la veo me causa se me estruja el corazón decirlo. En una misma norma, el Código Penal Federal, en la misma ley, hay dos delitos. Un delito se refiere al aborto, que es ni más ni menos que el asesinato de un ser humano. Y el otro se refiere al robo de un animal. El delito de aborto tiene una sanción de 1 a 3 años si se hace con consentimiento de la mujer, o de 3 a 6 años si se hace sin su consentimiento, y de 6 a 8 años si se realiza con violencia físico-moral, dice el Código Penal Federal. Son las sanciones por matar a un ser humano indefenso. Pero por robarse una colmena de abejas, o por robarse una vaca, o por robarse un burro, o por robarse un cerdito, o por robarse un cabrito, la sanción es mayor, es hasta de 10 años de prisión, por robárselo. Y por matar a un ser humano, pues es 1 año. Vean ustedes esa espantosa disparidad. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí la persona? ¿Dónde está aquí el bien común? ¿Dónde está la razón de ser de la ley? No la hay. Está totalmente desvirtuada la ley. Y si nos vamos a otras leyes, el artículo 3º de la Constitución que se reforma, que ya incluye la perspectiva de género, ¿no? La llamada
educación sexual y reproductiva, la salud sexual y reproductiva. Empiezan a usar eufemismos y palabras para no hablar de aborto, ¿no? Para no hablar de todos estos conceptos de la ideología de género. Y ya están en las leyes, ya está incorporada en las leyes, ya está aprobada en las leyes. Ya se aprobó el uso de la marihuana, ¿no? La famosa ley federal para la regulación de la cannabis, ¿no? Ya está, ya cualquiera puede tener en su casa hasta un pequeño plantío de marihuana sin que tenga ningún problema, ¿verdad? Hasta 8 plantitas y pasó de 5 gramos, que era lo permitido, a 28 gramos sin ninguna sanción, y hasta 200 gramos es una multa administrativa. Y dice la senadora de Morena que se está haciendo como parte del reconocimiento de un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Así lo dijo. Si ustedes tienen la experiencia, yo la tengo, con algún familiar cercano que ha caído víctima de las drogas, porque es una enfermedad emocional, es una enfermedad psicoemocional, las adicciones. Díganme ustedes si no es la peor esclavitud que una persona puede tener, una adicción a las drogas, al alcohol. Y entonces, ¿dónde está el libre desarrollo de la personalidad? ¿No? Otra vez la perversión de la ley. No está la persona en el centro de esto, no está la construcción del bien común en esto, está la destrucción del ser humano, está su esclavitud. Y el paquete 48 iniciativas que ya está aprobada en una de las cámaras, que está a punto de ser aprobada en términos generales, que promueve abiertamente el aborto, ¿no? Que promueve abiertamente el aborto como un derecho, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida que van a permitir la explotación de una mujer, el alquiler de los vientres maternos, ¿no? La famosa identidad de género, no sé cosas de la teoría del género, de la rectificación del sexo, que uno decida ir contra la biología. Y otra cosa peor todavía, que está en este paquete espantoso de 48 iniciativas, que es el hecho de atentar directamente contra la libertad religiosa, porque establece que si por razones históricas, así lo dice, si por razones históricas se quisiera hacer valer cualquier acción que implique un acto de discriminación hacia estos derechos, sobre todo de salud sexual y reproductiva, va a ser objeto de sanción. Entonces, vamos a entrar en un terreno muy pronto, ya puede ser en esos días, muy peligroso, de que se atente contra la propia libertad religiosa, cuando un ministro de culto, por ejemplo, opine en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo, o cuando pueda negar un sacramento a un matrimonio de este tipo, ¿no? Entonces vamos a entrar a problemas muy complejos por la grave perversión de las leyes. ¿Y qué es la ley? ¿Qué debe ser la ley? Lo dice San Pablo en su carta a los romanos. La ley en su plenitud es la caridad. La caridad, a su vez, es la ley en su plenitud. Lo han repetido los papas, lo ha dicho el Papa Francisco en Fratelli Tutti, dice, todos los compromisos que provienen de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que estamos viendo y estudiando, vienen de la caridad, que es la síntesis de toda ley, ¿no? Pero cuando se corrompe la cultura y cuando ya no hay valores universalmente válidos, ya cuando todo está sujeto a discusión, hasta la naturaleza misma humana, la naturaleza biológica del ser humano, entonces ya la ley no importa, ¿no? La ley es una cuestión arbitraria, un obstáculo para evitar. Y nosotros los fieles laicos sabemos, lo dice el documento de Aparecida, lo dice el documento, repitiendo el documento de Puebla, que somos hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia, y que nuestro ámbito de actuación es la política, la economía, la cultura, la ciencia, las artes, la familia, la educación de los hijos, etcétera. Pero el Papa Francisco dice, es la hora de los laicos, pero parece que su reloj se ha detenido. En la carta que le envía al presidente de la Pontificia Academia para América Latina, que en ese entonces el cardenal Ouellet, el cardenal canadiense.
porque eso es lo que ha pasado, ¿no? Los laicos no hemos asumido ese rol, nos hemos quedado en un rol más pasivo, ¿no? En un rol de mucha devoción y de poca acción, de mucha religiosidad, espiritualidad, que está muy bien, pero nos hemos olvidado de la parte donde esa fe y esa espiritualidad se debe traducir en una acción en lo social, en la vida pública, en la vida cotidiana, ¿no? El proyecto global de pastoral dice que falta una formación a los laicos, ¿eh? O sea, reconocen los obispos que nos falta participación, pero también nos dice, te vamos a reconocer y apoyar a los fieles laicos. Vean el número 179, al final dice, como personas que gozan de su mayoría de edad. Y a veces nosotros nos comportamos, me incluyo, como menores de edad, ¿verdad? Estamos esperando a ver qué nos va a decir el obispo, qué nos va a decir el padrecito, qué nos va a decir nuestro asesor espiritual. Esperemos que el obispo o el padre encabecen la marcha en defensa de la vida para que vayamos nosotros atrás, ¿verdad? En algunos casos, en otros casos, porque hay obispos muy echados para adelante, ¿verdad? Que están a la cabeza de todo y que a veces tiene que hablar el obispo para oponerse a una ley cuando que es una acción de los laicos. Está bien que el obispo opine, desde luego que sí, pero esa es una acción que le compete a los laicos. Estamos dejando eso le estamos dejando esa carga a nuestros pastores cuando es una carga nuestra, porque a nosotros nos corresponde, como dice el Evangelio de San Mateo, ser luz del mundo y sal de la tierra. Y nosotros sabemos, y aquí hay muchas personas a que seguramente les gusta mucho la cocina, ¿verdad? Que la sal tiene que salir del salero. Y a veces nos gusta hacer sal en un salero, ¿no? Cuando estamos en nuestro movimiento, en nuestra parroquia, estamos muy a gusto, estamos muy contentos, nos llevamos muy bien todos, pero nos quedamos ahí, ¿no? No salimos del salero. Y la sal tiene que salir del salero para darle sabor a la comida. Y además tiene que ser un sabor, y vean ustedes, se necesita muy poquita sal para darle sabor, ni más ni menos. Porque cuando tiene poca sal, no tiene sabor, y cuando tiene mucha sal, tiene un mal sabor. Nosotros tenemos entonces que saber que nos toca participar, pero nosotros, los fieles laicos, somos como esos atletas, ¿no? Nos estamos entrenando, estamos en nuestro grupo, vamos a retiros, frecuentamos los sacramentos, constantemente la reconciliación, vamos los domingos a misa, ahora que ya se puede presencialmente, estamos frecuentando la Sagrada Eucaristía. Entonces estamos ahí como que entrenándonos, ¿no? Estamos ahí rápido. Pero cuando dicen, ya estás preparado para la carrera, ahora viene el disparo de la carrera y en la pista de carreras no hay nadie, ¿no? No salimos a la pista de carreras. Nos quedamos con el entrenamiento, pero no ponemos en práctica nuestro entrenamiento. Es como si un deportista entrenara para ir a las Olimpiadas, le dijeran que es la hora de salir a competir y pues ya no saliera, ¿no? Se fuera a hacer otra cosa y ya no fuera a competir. Así a veces nosotros los laicos actuamos, ¿no? Como que ese accionar y ese actuar que nos corresponde a nosotros exclusivamente, no lo estamos asumiendo, no lo estamos. Y tenemos todo. Si nosotros viéramos realmente, si nosotros viéramos realmente todo lo que recibimos desde nuestro bautismo, que ustedes lo saben mejor que yo, ¿verdad? Recibimos todos los dones para hacer lo que nos toca hacer. Recibimos todo, que fue además en la confirmación y que en cada Eucaristía tenemos tantos dones que recibimos para llevar a cabo nuestra acción, que solo nos toca a nosotros hacer la parte que nos toca, ¿no? ¿Qué nos toca hacer? Elegir a nuestros legisladores, podemos ser observadores electorales, podemos ser funcionarios de casilla, debemos de acudir a votar el día de la jornada electoral, es la elección más grande de la historia, de hecho, claro que sí, hay más de 21,000 cargos que se van a elegir, hay más de 94 millones de votantes, va a haber más de 164,500 casillas. En el momento que yo le digo no a participar como funcionario de casilla, alguien va a ocupar ese espacio. Y ese alguien ya no lo va a poner un ciudadano de a pie como yo, lo va a poner un partido político.
va a poner a sus ciudadanos, entre comillas, a ser los funcionarios de casilla, va a poner a sus ciudadanos como cuidadores de las casillas y obviamente como representantes de sus partidos. Entonces los partidos van a copar las mesas electorales de recepción de votos porque los verdaderos ciudadanos que somos nosotros no participamos, ¿no? El poder ciudadano que tenemos para proponer leyes, identificando leyes que sean contrarias a nuestros principios evangélicos, para proponer nuevas leyes, para proponer reformas. Ya vimos que lo podemos hacer. Tenemos que informarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que actuar, tenemos que participar, tenemos que ser muy proactivos. Tenemos que ser muy proactivos. Terminamos con dos citas, así como empezamos, ¿verdad? Una de Albert Einstein, el famoso científico, ¿verdad? Dice, la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por superar la crisis. Si nos mantenemos apáticos o pasivos, esa es la peor amenaza. Esa es la peor crisis amenazadora. Y citando nuevamente al primer presidente católico de Estados Unidos, caballero Colón, John F. Kennedy, que dijo, hay riesgos y costos para una acción, pero es mucho menor que el riesgo a largo plazo de una cómoda inacción. Ese es el mayor riesgo, ¿no? Y hoy tenemos esa crisis, pero al mismo tiempo tenemos esa oportunidad, ¿eh? Y la ley hoy tenemos que nosotros ver que se cumpla inmediatamente en el tema electoral e ir viendo lo que nos toca hacer como laicos en los temas donde más nos importa. Tenemos un campo vastísimo de acción, solamente en el tema de la construcción de una ley reglamentaria de estas tres, la trilogía de libertades fundamentales, libertad de pensamiento, convicciones éticas, libertad de conciencia y libertad de religión, nos debería de ocupar a todos nosotros los laicos para hacer esto de manera proactiva, ¿verdad? Y ojalá que todos nosotros nos llevemos esto, ¿verdad? Y podamos nosotros contagiar a otros, ¿verdad? En un contagio positivo, y hablamos de tantos contagios de esta terrible pandemia, pues también, ¿verdad? Animemos a los demás a que quieran participar, a que no se desanimen. No tenemos por qué desanimarnos, ¿verdad? En nuestras manos está cambiar el futuro de nuestro país, ¿verdad? Para bien, para construcción verdaderamente de ese bien común. Les agradezco su atención, les ofrezco anticipadamente una disculpa por habernos excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Jorge, pues muchísimas gracias. De verdad, qué importante es, como tú dices, que pasemos a la acción y bueno, me hace reflexionar muchas de las cosas que tú nos estás diciendo ahora, pero sobre todo esa parte, ¿no? De que somos buenos para ser reactivos, pero no para ser proactivos. No nos creemos ese tema de que podemos participar de una manera mucho más directa, mucho más, ¿no? De esa manera de influir un poco más. Me da mucha luz esto que nos hablas respecto al tema de que somos los ciudadanos también los que podemos proponer iniciativas de ley o reformas a las leyes que ya existen. La verdad es que, híjole, como que ahí se abre una gran esperanza y ¿no? Pues algo por lo que trabajar específicamente también. Y yo tengo una duda respecto a lo que hablabas del artículo 24 de la Constitución, de las tres libertades, ¿no? Que ya están mencionadas en este artículo de la Constitución, pero comentas que tiene que haber una ley reglamentaria, ¿ok? Y en eso es en lo que hay que trabajar. Sí, es correcto. Es decir, ¿Ok? deberíamos entre todos, nosotros los laicos, y porque finalmente a veces decíamos la ley, se piensa que las leyes son cosas de abogados, ¿no? Pero Claro. en realidad ninguna ley la puede hacer un abogado. El abogado pues ayudará en la parte formal, en la parte de redacción, etcétera. Pero pues esto tiene que ser construido por todos, ¿verdad? Tiene que ser construido por teólogos, por filósofos, por abogados, por médicos, por todo el mundo, ¿verdad? Todos tenemos algo que aportar a esa ley porque son pues nuestras libertades fundamentales, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, convicciones éticas, la libertad religiosa. Entonces, tenemos que hacer esto, pues ya ponía yo el ejemplo, por ejemplo, de que los artículos 103 y 107
consagran el derecho de amparo, el juicio de amparo, ¿no? Están en la Constitución, pero hubo que construir una ley que se llama Ley de Amparo, que es reglamentaria de esos dos artículos, para entonces poder implementar ese derecho que la Constitución me da de defenderme, de ampararme en contra de actos arbitrarios de autoridad. Lo mismo tendríamos que hacer aquí, construir una ley reglamentaria de estas tres libertades para que se pueda entonces hacer efectivas esas libertades y que se convierta en un dique que pueda contener toda esa andanada de leyes que atentan contra nuestras libertades fundamentales de pensamiento, de convicción ética, de religión, ¿no? Y dentro de todo este gran marco de libertades, pues solo hay un pequeño punto que es un importante avance también, que es el tema de la objeción de conciencia, pero la objeción de conciencia es solo, digamos, una parte de estas libertades, no lo es todo, porque es mucho más amplio el espectro. Entonces ahí tenemos un enorme campo de trabajo que nos compete a los laicos, a nosotros, ya Claro, sea como diputados o ya sea como ciudadanos, lo podemos hacer. claro. Ese trabajo se hace a nivel local, Congreso local. Debería de hacerse a nivel federal, debe hacerse a Ok, nivel federal porque pues digo, en la jerarquía de las leyes, como está México, algunos ven como una pirámide, ¿verdad? En la cúspide está la Constitución y en un segundo nivel están las leyes federales, luego están las leyes de los estados con sus constituciones y luego más abajo están las leyes locales, municipales, ordenanzas, etcétera. Digamos que tendría que ser una ley federal para que se pueda esto permear a todo el país. Y ok, eso habría que impulsarlo desde la Cámara Federal. Pero este derecho de iniciativa popular también está en la Constitución Federal y ya se ha establecido ahí el porcentaje de electores que tendrían que votar, tendrían que firmar la iniciativa, ¿no? Es más complicado, pero no es imposible. ok. Y bueno, pues gracias también por el dato de la investigación sobre la ley de participación ciudadana que hay en Puebla, pues nos vamos a dar a la tarea también de investigar y darle seguimiento a eso, ¿no? Sí, es importante. Sí, no sé si hay preguntas, yo creo que podemos abrir los micrófonos. Mira, Veo aquí José. a José Espina, tiene una Ujú, mano levantada, José. sí. Gracias, buenas noches. Muchas felicidades por la exposición. Me gustó mucho la exhortación sobre la falta, o más bien la gran omisión que los laicos hemos tenido en lo que hace a la participación cívico-política. Y creo que en eso tenemos que seguir insistiendo todos y comprometiéndonos todos. Yo quería hacer tres preguntas muy concretas. La primera, ¿qué es más importante? Porque no vi mucha referencia al término de justicia. ¿Qué es más importante, la justicia o la legalidad? Segunda pregunta, desde su perspectiva, ¿en dónde está, dónde encuentra usted el origen del por qué hay una situación de orden cultural en los mexicanos, justamente de falta de legalidad, de falta de cultura de la legalidad, como los datos de los estudios que se realizaron? Y el tercer punto, ¿qué hacer cuando desde el poder, particularmente desde el Ejecutivo, se empieza a atentar contra las instituciones, contra las leyes y contra el Estado de Derecho? Muchas gracias. Gracias, gracias por las preguntas. Trataremos de comentarlas rápidamente. Bueno, en mi perspectiva, y así lo dice, ¿verdad? El famoso decálogo del abogado, ¿verdad? Si ponemos en una balanza la legalidad y la justicia, ¿verdad? La balanza siempre se tiene que inclinar a favor de la justicia, ¿verdad? No de la legalidad, porque también pues han habido leyes muy perversas, ¿no? Las leyes de sangre de Hitler, por poner un caso extremo, ¿no?
donde justificaba a un soldado en matar a una persona, pues porque la ley lo permitía, ¿no? Y aunque era una ley formal, válida, aprobada por el Congreso Federal, alemán, etcétera, pues era una ley a todas luces injusta, ¿no? Inmoral, aunque fuera una ley formalmente que debe de ser cumplida. Entonces, nunca podrá prevalecer la ley por sobre la justicia, ¿no? Pues la justicia finalmente es un valor. Y yo creo que algo que es bien importante, que tenemos de darle más importancia a los valores, ¿no? En todo sentido, ¿no? Ninguna ley tendría una razón de ser si no buscara la justicia, no buscar el bien común. Como parte del bien común también está la justicia, ¿no? Que es uno de los requisitos para lograr el pleno desarrollo de las personas, de los grupos sociales, de las comunidades. Pues definitivamente la justicia, ¿no? La justicia, como dijéramos vulgarmente, ¿no? Justicia mata legalidad. Bueno, ahí no puede haber otra desde mi personal y humilde opinión. El otro tema de por qué no se le da importancia a las leyes. Yo creo que ahí viene un problema cultural muy serio y muy complejo de analizar, ¿verdad? Yo me declaro incompetente para analizarlo, pero veo un dato que a mí me da cierta lógica el resultado de estas encuestas y estos estudios de opinión que son científicos y metodológicamente bien elaborados, que es un tema de cultura general, ¿verdad? O sea, el índice de formación y de preparación de los mexicanos es muy bajo, ¿no? O sea, si comparamos esto sobre todo, pues porque no ha habido una política educativa que sirva más que para ser transmisora y de ciertos conocimientos, ¿no? Pero no se forman las personas en la cultura general, ¿verdad? Cualquier comparación es mala, ¿verdad? En ese contexto. Pero si ustedes van a un país europeo, por ejemplo, pues díganme ustedes, ¿cuántos mexicanos que van a Europa van a los museos, ¿no? O van a conocer la cultura del país. No, van pues sí, a ver los monumentos, a tomarse fotos. Pero ¿quién ya leyó antes algo de ese país para saber de su cultura, indagar un poco más, vivir la experiencia mejor? Vean ustedes, yo lo veo aquí en Yucatán. Los extranjeros que vienen, sobre todo los que vienen de Europa, ya estudiaron la cultura maya y muchas veces saben mucho más que nosotros los yucatecos, de los mayas, ¿verdad? Cuando vienen aquí a Yucatán y nos empiezan a hacer preguntas cuando son invitados nuestros y los llevamos a presumirles nuestras zonas arqueológicas que son preciosas, y nos empiezan a hacer preguntas que la verdad no sabemos responder, porque ellos sí se prepararon y sí se formaron así culturalmente. Entonces, hay una enorme deficiencia en la formación educativa que hace que al mexicano no le importe mucho aprender. Y si no le importa mucho aprender, pues lo mismo eso se traduce en el ámbito de las leyes, es una consecuencia natural de ese, pues vamos a llamarle analfabetismo legal, por llamarle de alguna forma, ¿no? Así como hay un gran analfabetismo general, pues eso también hay un analfabetismo legal o jurídico, ¿no? Que es terrible, ¿verdad? Parte de mi trabajo como investigador en la universidad es que pues tengo un área de investigación sobre derecho y nuevas tecnologías, ¿no? Y hablamos del analfabetismo tecnológico, ¿no? Que nosotros usamos nuestros dispositivos y nuestros teléfonos inteligentes y tenemos el mejor equipo, pero no tenemos una idea de la consecuencia de lo que implica el uso de ese equipo, ¿no? Y le pregunto a mis alumnos y les digo, a ver, ¿quién de ustedes, que son unos jovenazos que nacieron con el chip de la tecnología, nosotros ya estamos más allá de la tercera edad, tiene un mecanismo de protección de sus teléfonos inteligentes, tiene un software que impida que su teléfono pueda ser interceptado y pueda ser hackeado de manera inalámbrica? Y se quedan sorprendidos, ¿no? Pues nadie. ¿Por qué? Porque estamos navegando en el mundo de la tecnología como si fuéramos en un automóvil, ¿verdad? Pero con los ojos vendados y sin saber manejar el automóvil, solo pisamos el acelerador y vamos, ¿no? Y no sabemos ni a dónde vamos,
ni qué hacemos, ni a qué va a pasar con lo que estamos haciendo. Entonces, ese analfabetismo que existe en muchos ámbitos, pues en México existe también en la parte legal como una consecuencia del analfabetismo general, ¿no? Y cuando se atenta contra el Estado de Derecho, pues las leyes mexicanas están muy bien diseñadas, la verdad, ¿no? O sea, muchos han hablado de los regímenes anteriores, de la década de cuando nace el Estado mexicano, el Estado moderno y todas las clases de corrupción y tropelías que se dieron. Pero si algo positivo hay, o sea, nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno, ¿verdad? Pero de las cosas positivas que podemos encontrar en esos antiguos regímenes, estamos en la década de los 40, 50, 60, 70, incluso 80 y 90, pues fue que se construyeron instituciones fuertes y se hicieron mecanismos que luego se fueron perfeccionando y depurando para permitir mayor participación ciudadana, pero sí hay un sistema de pesos y contrapesos. El gran problema es que funcione y exigir que funcione, ¿no? Entonces, cuando se atenta contra el Estado de Derecho, cuando un presidente comete una tropelía, como está ocurriendo ahorita, y pongo el ejemplo porque es algo de bastante actualidad, de proponer una ley de la industria eléctrica que implica una regresión a la década de los 60 o 70 del siglo pasado, pues para eso está el juicio de amparo y vean qué pasó con esa ley, ¿no? Un solo juez, no un simple, un solo juez, un juez, pudo más que el presidente de la República, ¿no? Y le enmendó la plana por mientras, ¿no? No sabemos qué va a pasar después, pero esa ley se detuvo y la detuvo un solo juez. Cuando hablamos del gran poder del presidente de la República que tiene los máximos poderes, pues ahí está la muestra de que hay instituciones y que sí se puede, ¿no? Hay esperanza todavía de que se pueda. Nos da tristeza ver ejemplos como el reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lejos de abocarse a resolver de fondo si la sanción impuesta por el INE a candidatos que incumplieron la ley electoral estaba aplicada correctamente o no, pues prefirió, perdonen la expresión, lavarse las manos con Pilatos y devolverle al INE el paquete, ¿verdad? Para que el INE sea el que cargue con el costo político de establecer la sanción, ¿no? Cuando que ellos debieron haber sido los que la resolvieron. Entonces, hay esos claroscuros, ¿no? Esos contrastes, pero las instituciones ahí están y hay que hacerlas valer, hay que confiar en eso y mientras más busquemos nosotros ese tipo de soluciones, más vamos a estar abonando nosotros al Estado de Derecho, digo, es mi opinión y pues por esa experiencia que tengo como abogado, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ok, gracias, Jorge. Hablaba de los dos derechos, ¿no? Del Sí. artículo 22 del Código Civil, ¿no? Tiene derecho a recibir en herencia y a recibir en donación bienes, ¿no? Por ejemplo, ven ustedes que pues es común que en vida yo pueda pues donarle a mis hijos o a mi esposa o a mis nietos algún bien, ¿no? En lugar de hacer un testamento, pues le dejo en vida a algún hijo o a algún pariente o a quien yo quiera, le puedo donar un bien, o sea, regalárselo, es una donación gratuita, ¿no? Lo puedo hacer y lo puedo hacer en favor de alguien que todavía no ha nacido, ¿no? Con la condición de que nazca y viva cuando más 24 horas, se ha presentado registro civil y bueno, ya con eso ya adquiriría ese patrimonio. Entonces, pues decíamos la limitación a esa que parece ser una gran protección al principio, pues luego en el transcurso de la ley está limitada solo a dos aspectos patrimoniales, ¿no? Pero sí se puede hacer. Yo puedo hacer un testamento de herencia pues a un concebido todavía no nacido que esté en proceso de gestación en el vientre materno, puedo hacer mi testamento con tal de que identifique yo, ¿no? A ese ser concebido, es hijo de fulanita y pues etcétera, ¿no? Entonces, son esos dos derechos. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Aquí hay un comentario de Mario que dice, creo que es muy importante retomar la formación cívica y ética en las escuelas y en las familias. Claro.
Así es, así es. Felicito. Y esa es la parte que nos toca, ¿no? Sabemos que pues la palabra es importante, pero el testimonio, el ejemplo es lo que convence y arrastra, ¿no? Claro, Podemos hablar muy bonito, ¿verdad? Pero si no ven nuestros hijos y las personas cercanas a nosotros, en nosotros esa actitud y esa acción, pues de nada va a servir, ¿no? O de muy poco va a servir. claro. Jesús Noyola dice, Eduardo, no, creo que le estaba hablando a alguien arriba. Además de votar como están las cosas con el gobierno morenista, va a ser necesario salir a defender el voto, porque ya están tramando Claro, un fraude enorme. claro, es correcto. ¿Cuál es la manera de salir a defender el voto, Jorge? Pues mira, hay muchas formas y muchas acciones. Los procesos electorales, una vez que concluye la jornada, el día de la jornada, los paquetes electorales son trasladados por los funcionarios a las oficinas de los llamados distritos electorales, hay oficinas distritales, donde se concentran las votaciones de un determinado número de casillas electorales, ¿no? Parte de ese proceso es enterarse e informarse de a qué distrito electoral corresponde la casilla donde yo voy a votar y dónde está la oficina de ese distrito electoral, porque en esos distritos electorales, las oficinas distritales del INE, están representantes de los partidos y también pueden acudir los ciudadanos también para estar presentes y ser testigos del conteo de los votos, del levantamiento de las actas. También algunos se organizan para acompañar a los funcionarios que salen de las casillas de elección y tienen que trasladarse hasta el lugar de la oficina distrital donde van a entregar el paquete electoral, ¿no? Algunos se organizan pues para cuidarlos y custodiarlos y protegerlos de que pues cualquier atrocidad o barbaridad que se pueda hacer en contra de ellos en el traslado de los paquetes electorales a la sede de la autoridad electoral que va a resguardarlos y va posteriormente a hacer el conteo y estar al pendiente de que en caso de que se trate de no respetar la voluntad electoral por alteraciones, etcétera, pues se exija a los que están, hay todo un sistema de medios de impugnación en materia electoral, al que están legitimados los partidos políticos para inconformarse en contra de resultados que son abiertamente contrarios a lo que aparece en las boletas, ¿no? Entonces, hay formas de organizarse de manera material, física, y hay formas también de acercarse a los representantes de los partidos políticos pues para pedirles y exigirles que cumplan con su labor de velar que se respete la voluntad plasmada en las boletas electorales, ¿no? Claro. Y aquí de lo que mencionabas de acompañar a llevar las boletas cuando se terminan las elecciones y todo esto, ¿se necesita la acreditación, por ejemplo, lo de ser observador electoral del INE? No es necesario, no es necesario, ¿no? Pero aquí sí es bien importante las organizaciones ciudadanas, ¿no? Hay muchas organizaciones ciudadanas, habría que ubicar la que ustedes tengan ahí más cercana, que deben ser varias. Aquí en Yucatán les decía también en la lectura de mis datos que existe aquí una red de organizaciones ciudadanas que se constituyó, que tiene más de 80 ONGs, que se llama Red Pro Yucatán, que participa también en todos estos procesos y donde se organizan para pues, hacer todo este proceso de participar como observadores y luego pues generar pues, redes de apoyo para que se puedan apoyar aquellos funcionarios de casillas en los procesos de traslado de los paquetes, para acompañarlos, para ser testigos de cualquier situación anómala que se pueda presentar, para reportarlo a las autoridades competentes. El día de la jornada electoral, por ley, también leyeron en mi currículum, que soy notario público. Los notarios públicos tenemos el deber de estar en nuestras notarías todo el día de la elección y gratuitamente prestar nuestros servicios de fe pública para dar fe de cualquier anomalía que se presente
en la jornada electoral y cualquier ciudadano puede acudir ante un notario y gratuitamente el notario prestará sus servicios para reportar alguna anomalía y que el notario vaya a dar fe, que es otra manera también de cuidar el voto, ¿no? Reportar anomalías y acudir a los funcionarios que puedan dar fe de todas estas irregularidades que se puedan haber presentado el día de la jornada. Ok. No hay límite de edad para ser observador, ¿verdad? No, no, tener más de 18 años nada más. Ok, Estar inscrito en el padrón electoral, nada más. perfecto. Mira, Claudia quiere hacer una pregunta o una aportación, no sé. Sí. Hola, buenas noches. Yo creo que un poquito de las dos cosas. Por un lado, señalan ahorita que retomar la educación cívica, creo que es muy cierto, pero también tenemos que cuidar los contenidos de esa educación. Sobre todo me preocupa mucho en ese aspecto cómo vienen los libros de ese texto, ¿no? Y creo que tendríamos que ser cuidadosos también de esos contenidos, en primer lugar. En segundo lugar, hemos hablado de esa formación cívica, ética, y me parece que esto va de la mano con la formación de una recta conciencia, ¿sí? Eso es algo que nos debe de preocupar, algo que nos permita distinguir, por ejemplo, lo que ya mencionaba José Espina, cuando se trata en cuestiones de legitimidad o de legalidad. Las leyes, podríamos decirle, son legales, pero no todas serían legítimas, ¿sí? Y entonces ahí entra la conciencia del ciudadano que tiene que discernir si obedece o no obedece esa ley, ¿sí? Y en ese sentido, también, otra de las cosas, en cuanto a la observación electoral, el proceso electoral consta de diferentes etapas. Ahorita estamos en la preparación de la elección. El día de la jornada es la segunda etapa, luego viene la de escrutinio y cómputo, y los ciudadanos podemos observar las diferentes etapas, ¿sí? Y estar al pendiente de todo esto. En el caso de Puebla, por ejemplo, uno de los problemas fue la cadena de custodia, ¿sí? Y ahí los ciudadanos juegan un papel muy importante, como bien lo señalaba ya nuestro excelente ponente, para poder garantizar que no haya violaciones en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias, Claudia. Perfecto, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con todo lo que señala Claudia, ¿verdad? Que además nos ha descrito con todo detalle y con toda precisión, ¿verdad? Todas las etapas de este proceso electoral. Digo que ahora estamos en la parte de campañas, ¿verdad? Y vendrá luego el día de la jornada. Y bueno, todo lo que nos toca, en la parte que nos toca a nosotros, ¿verdad? Como laicos, ¿no? Participar y poder realmente aportar lo que a nosotros nos compete, ¿no? Y de esta manera, pues abonar a ese bien común, ¿no? A ese bien común que tanto necesitamos y que tanta falta nos hace, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario que quieran hacer, aprovechando que tenemos aquí a Jorge disponible. Ya estaban cansados. No. Pero ahora. No. No, yo sí aprovecharía, si me permiten, para que nos hable un poquito de esto, de la legalidad y la legitimidad y del poder y la autoridad, que me parecen conceptos fundamentales en el ámbito de lo político y de la doctrina social de la Iglesia. Abusando de. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Aquí realmente sabemos que en el tema de la legalidad, pues evidentemente que algo muy básico pues es el conocimiento de la ley, ¿verdad? El conocimiento de la ley, de las leyes, de las normas, que es algo básico y es algo fundamental por dos aspectos, ¿no? Uno, pues que nos permite acercarnos a conocer nuestros derechos y también nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades como ciudadanos. Pero por otro lado también el conocimiento de la ley nos lleva a tomar conciencia
de lo que implica verdaderamente y lo que debe de buscar una norma. Y también nos permite entonces identificar pues todas aquellas normas que por desconocimiento nuestro no sabemos que existen y que tendrían que ser revisadas o tendrían que ser modificadas, o tendrían que ser incluso en algunos casos hasta derogadas, ¿no? Pero precisamente por no conocerlas, por pensar que eso es un tema de los políticos o de los diputados o de los gobernantes o de los abogados, pues no lo sabemos, ¿no? Y no tomamos conciencia. Y muchas veces, pues no de manera deliberada, ¿no? Sino pues porque hay esa cultura de que el Estado de Derecho es un tema que no nos compete a nosotros, es un tema de otros, ¿no? Cuando decíamos es un tema de nosotros. Entonces, ahí viene todo el tema de cuando la doctrina social dice que las normas son directrices que nos tienen que conducir a establecer a través de estas directrices todas aquellas condiciones necesarias para que se den las relaciones en la sociedad, para que se logre el desarrollo de las personas de manera plena, que conduzcan ese bien común, es cuando nosotros, conociéndolas y conociendo la doctrina social y conociendo lo que implica el bien común y la construcción del bien común, pues perfectamente podemos tener ese discernimiento para llegar a analizar una ley en ese contexto amplio, ¿verdad? De la teología y de la ley civil y de cómo se van permitiendo las leyes, ¿no? Y sabemos que ahorita, pues una de las cosas, uno de los recursos más frecuentemente usados en todas estas iniciativas que abonan a la cultura del descarte, a la cultura de la muerte, ¿verdad? Es ir tergiversando el lenguaje, ¿no? Entra ahí otro tema de la filosofía del lenguaje, de la connotación, el significado que se dan a las palabras, que también ya se ha desvirtuado totalmente, ¿no? Bajo el tema de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Del derecho a decidir, y con otros tipos de conceptos y eufemismos, pues está encubriendo o pretendiendo encubrir pues la atroz realidad de un aborto, ¿no? Entonces, ya no se llama las cosas por su nombre, ¿verdad? Entonces, esto es algo que está cada vez adquiriendo mayor carta de ciudadanía, vamos a llamarlo así, a este nuevo tipo de normas, ¿no? La perversión del lenguaje o la tergiversación misma del lenguaje y del contenido de las palabras, ¿no? Entonces, yo creo que esta formación en la doctrina social, pues nos tiene que ayudar a discernir, ¿no? Y tenemos que ser capaces de discernir y de analizar, porque es la única manera donde nosotros podemos verdaderamente construir algo, ¿no? Si no tenemos formación, pues sí podemos aportar, podemos participar, podemos hacer algo bueno, pero mientras mayor formación tengamos, pues mayor participación vamos a tener. Va a ser mucho más eficiente nuestra participación si podemos aportar más a esa construcción de ese bien común. Como comercial les digo, actualmente en el Consejo Nacional de Laicos estamos trabajando en un documento que sea un documento de algunos criterios orientadores sobre cómo debe un cristiano, un católico, hacer ese balance, ese discernimiento a la hora de votar, ¿no? Porque debemos que tener pues algunos criterios, ¿verdad?, suficientemente amplios de discernimiento para poder votar, por aquello que les decía, ¿no? Es muy cómodo decir, oye, a la gente hay que decirle, al católico hay que decirle por quién votar. Eso es falso. Es falso porque es atentar contra la dignidad de las personas, contra su autonomía, contra su capacidad de análisis, de discernimiento, contra su inteligencia. Yo no puedo decir a nadie por quién va a votar, ¿no? Es que me tiene que decir el obispo, o el padrecito, o el dirigente, por quién voy a votar. Falso, no, no. Eso es una solución cómoda y fácil que también, pues en algunos casos extremos, también está encubriendo una buena dosis de falta de responsabilidad, ¿no? Yo voto por quien me digan, ¿no?
porque confío en esa persona y si me dice que vote por el verde, el colorado, el café o el tricolor o el azul, pues es el bueno, ¿no? Y no, es una decisión personal y es algo que nosotros tenemos que ser capaces de discernir. Entonces, pues tratando de dar alguna ayuda, ver algún pequeño subsidio, algunas líneas, unos criterios de orientadores más que otra cosa, ¿no? Que no pretenden más que abonar a ese análisis, esa capacidad de discernimiento que, pues, que todos tenemos, ¿no? Claro, preguntan que cuándo estará listo ese documento para estudiarlo y compartirlo. Estamos trabajando en ello, ¿no? Yo creo que muy pronto tiene que estar listo. Nosotros nos dimos a la tarea de que, pues obviamente con suficiente anticipación al proceso electoral tiene que esto darse y vamos a darle la mayor, estamos tratando de implementar también una campaña masiva de difusión de estos criterios. Se están consensando y hay un documento base sobre el que se está trabajando en conjunción con pues, muchos especialistas para que, pues, que sea lo suficientemente claro, ¿verdad? Suficientemente amplio y suficientemente pues orientador para eso, ¿no? Pero sí hay ese compromiso y sí se los vamos a enviar a todos y hacerlo público. Como recordarán ustedes que en el año 2018 también el Consejo Nacional de Laicos hizo público un documento que llamamos el decálogo, ¿no? Un decálogo de cómo debe votar, cómo debe votar una persona, un cristiano, un católico, analizando, evaluando, etcétera, ¿no? Porque finalmente ningún programa político, ninguna persona puede representar todas nuestras opciones, ¿no? O sea, todo lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es algo imposible, pero sí podemos discernir nuestro voto y discernir nuestra elección. Sí, se los vamos a enviar a la brevedad. Yo calculo que pues, a principios de mayo, a más tardar, ya estará ese documento circulando un mes antes de la elección. Qué bueno, qué gran noticia, Jorge. Muchas gracias. Acá hay una pregunta, dice: ¿un presidente de la República Mexicana tiene derecho con facilidad de cambiar artículo de la Constitución? Sí, porque tiene ese derecho de iniciativa de ley, ¿verdad? Y si tiene una mayoría en los congresos, algunas leyes, cuando no son reformas a la Constitución, pues algunas leyes son aprobadas por mayoría simple. Mayoría simple es la mitad más uno de los miembros, ¿no? Y haciendo alianza con algunos partidos, pues es fácil que el partido mayoritario en el poder, que es el partido del presidente, pues fácilmente pueda cambiar una norma. Cuando tienen mayor dificultad es cuando se tiene que reformar la Constitución misma, ¿no? Que requiere una mayoría calificada, a veces de 2/3 partes o de 3/4 partes, según el caso del número total de legisladores para una aprobación, que de ahí es donde ya se ven en mayor dificultad. Pero en leyes, como hicieron en el caso de la ley de industria eléctrica, que es una ley secundaria, pues solo requiere una mayoría simple, entonces fácilmente pueden aprobarla. Y ahorita que en la próxima elección se está en juego un buen número de congresos locales, también actualmente el partido en el poder tiene el control de la mayoría de los congresos de las entidades federativas. Si esto cambia el panorama de cómo va a quedar la conformación de los congresos en las entidades federativas, pues también puede ser eso una manera de controlar cualquier arbitrariedad que se quiera hacer a través de un proceso legislativo, ¿no? Porque requiere la aprobación de las dos cámaras y la aprobación de las mayorías de los congresos de las entidades federativas, una reforma constitucional. Entonces, si no tienen el control de todos los congresos o de 17 congresos en el país, pues entonces sí se la va a ver negras el presidente porque no va a poder impulsar reformas constitucionales, que además pues, ya las anunció, ¿no? Que va a hacer las contrarreformas de todo el tema energético y todo el tema, todas las reformas previas, pues ahora va a ser la regresión, ¿no? No solamente el estado anterior que tenían, sino todavía un estadio todavía más atrasado, ¿no? Sí.
En eso Muy bien. estamos. Mira, hay una mano levantada, pero no sé quién es, o sea, no pone nombre. Entonces, si quieren hacer la pregunta. Mariana Sochi. Ah, Xochitl. Ok. ¿Tenemos algún lugar, alguna página o a dónde poder consultar para poder realizar un voto informado sobre cada uno de los candidatos? Yo he buscado información de algunos y la verdad no se sabe, vaya, nada, ni siquiera si tienen o no trayectoria política. Hay algunos que se dicen licenciados, busca uno la cédula profesional y no existe. No sé, al registrarse ante el INE deben de presentar, me imagino que sus generales y comprobar todo esto. Porque también, si me voy ahorita a transparencia, pues no me van a contestar. Plataforma. Sí, hay algunos portales, puedo En el revisarlos y mandarles la información de portales confiables que pueden ser consultados, que son pues a manera de observatorios, ¿no? Observatorios ciudadanos, que son, pues a veces son ejercicios académicos incluso. La UNAM tiene uno, varios observatorios, tanto el Instituto de Investigaciones Jurídicas como el Instituto de Investigaciones Sociales tienen observatorios electorales donde hacen esta revisión de perfiles, de propuestas, etcétera, ¿no? Y hay algunos portales católicos. Me parece que Juntos por México tiene un portal con muy buena información que lo mantienen actualizado en el momento que se dan los procesos electorales, actualizan la información y la suben. También creo que Frente Nacional por la Familia tiene también algo de esta información como observatorio que nos puede servir como revisión de perfiles y de trayectorias y de propuestas, etcétera, ¿no? De los candidatos. Pero investigo un poco y se los comparto con gusto. Sí, Hay de uno, hecho aquí Claudia Ramón nos sabervotar.mx. compartió un portal, sabervotar.mx, Ok, muy bien. partidos políticos para Puebla, Es correcto. para consultar en Puebla. Excelente. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Perdón, saber votar es nacional, ¿eh? Saber Sí, votar es es nacional. ¿Es nacional. nacional? O sea, Ok. puedes encontrar todos los candidatos de toda la República. Sí. No sé si, Jorge, conoces, bueno, por WhatsApp me ha llegado muchísimo una plataforma que se llama Voto Útil. ¿Sí No, la sí, o sea, sí la he visto, no me he metido mucho a revisarla, ¿no? No tengo una opinión, ¿no? Pero estamos ahorita también en ese proceso de revisar todas las plataformas, pues para proponer algunas que sean un poquito más confiables, ¿no? Para poder Claro. acudir para obtener información que esté en un sitio donde pues esté ahí la mayor información posible, pues que sea orientadora, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, que realmente nos sirva de ayuda, ¿no? Y los observatorios electorales que son bien interesantes. Quiero decirles que como fruto de este ciclo de conferencias que se ha impartido a muchas diócesis, a grupos, a movimientos, etcétera, pues han surgido iniciativas y ya se están conformando observatorios electorales, ¿no? En muchas diócesis y en grupos de laicos se están haciendo observatorios electorales precisamente para tener toda esta información, ¿no? Sí, bueno, esto también ya hemos hecho la invitación acá al equipo, bueno, al grupo de formación y ya ha habido quienes se han ido inscribiendo, pero bueno, pues ahí sigue la motivación, ¿no? Para que sigan haciéndolo. De hecho, hablando con una persona de Coparmex aquí en Puebla, nos están ofreciendo la ayuda para ellos hacer las inscripciones y nada más nosotros pasemos los datos, ¿no? Al que se le complica un poco entrar en el portal y hacer todo este proceso de inscripción, también podemos contar con la ayuda de Coparmex para que se puedan inscribir.
Ujú. Sí, es correcto. Hay otra iniciativa que está apoyando también mucho a laicos católicos, que se llama Océano Ciudadano. Y También. Océano Ciudadano también está impulsando mucho el tema de la observación electoral, ¿no? Y como plataforma, como organismo civil, pues inscribe a todos los que quieran participar, da la capacitación porque tiene la autorización del INE para dar la capacitación a los observadores y entrega las acreditaciones para ser observador en el lugar de origen y se hace a través de plataformas virtuales, ¿no? A través de Zoom y demás, ¿no? Sí, de hecho el enlace con Coparmex es a través de Océano Ciudadano. Ahí Así lo está. estamos Entonces, haciendo aquí en Puebla. Sí, correcto, sí, sí. correcto. Así es. Pues no sé, Jorge, ¿algo más que nos quieras agregar? No, realmente pues creo que ha sido muy provechosa la reunión, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Pero pues, parece que darle importancia a las leyes es algo muy importante para todos nosotros, ¿no? Como un punto de partida para interesarnos más en las cuestiones sociales y tener mayores elementos de información para tener una mayor incidencia en el cambio que tenemos que hacer entre todos y poquito a poquito, pero como decíamos, granito a granito de arena, pues se construye un castillo, ¿no? Entonces hay que poner el granito que a mí me toca, ¿no? Y cada uno puede hacer mucho. Y sumados todos vamos a hacer lo que no podríamos de otra manera, ¿no? Claro, sí, por supuesto. La verdad es que, pues nosotros, bueno, yo en lo personal y yo creo que en lo general, todos los que estamos aquí presentes estamos muy agradecidos por el esfuerzo que el Consejo Nacional de Laicos está haciendo junto con la universidad, pues en este programa de formación, porque a nosotros realmente nos ha dado muchas luces sobre este tema de la política, de nuestra deber como ciudadanos, desde el punto de vista también de que somos católicos, ¿no? Y realmente tenemos pues esa obligación de participar, ¿no? Exacto. Entonces, pues a nosotros la verdad es que nos ha servido muchísimo y yo sé que para ustedes ha sido un esfuerzo de mucho tiempo, ¿no? O sea, ya llevan mucho tiempo trabajando en esto y que lo hayan compartido con nosotros, la verdad bueno, muy agradecidos estamos, de verdad, Jorge. Muchas No, felicidades. al contrario, los agradecidos somos nosotros porque pues hemos venido trabajando muchos años en el Consejo Nacional y hoy cristalizamos con cosas concretas que podemos hacer, que creo que la formación siempre es una herramienta fundamental para nosotros los laicos, ¿no? En la medida que podemos abonar con ese granito de arena en la formación de laicos, pues estamos sembrando en terreno fértil, ¿no? Para que la semilla crezca y dé fruto, ¿no? Aunque no veamos el fruto, pero pues hay que sembrar y hay que tratar de abonar esa semilla para que dé fruto cuando lo tenga que dar, ¿no? Exactamente, que sea, en el nombre sea de Dios, ¿no? Que así. Muchas gracias. Seguiremos trabajando. Pues Sin duda, muchísimas muchas gracias, Jorge, gracias. de verdad. ¿Eh? No, al contrario, Esperemos gracias a que ustedes.